Un saludo, sí, un saludo para todas y para todos ustedes que puntualmente se han conectado. Bueno, ustedes saben que el lunes nos decía, bienvenida a Guadalupe, nos decía Loida por el chat de Pastoral Educativa que estaba muy emocionada con las noticias de Pastoral Educativa y que en lo que pudiera ayudar estaba la orden. Y como nosotros no aguantamos dos pedidas, pues Se congeló. Ah, una conferencia sobre eso que hemos llamado el aprovechamiento pedagógico del tiempo de Adviento, porque de eso se trata, de poner al servicio de Pastoral Educativa todos los recursos que desde nuestra iglesia y desde nuestra tradición reformada tengamos que poner al servicio de las niñas, de los niños, de las profesoras, de los profesores, de todas las comunidades educativas de nuestros colegios. Así es que por eso invitamos a Lloyd. Para aquellos que no conocen, quizás, y bueno, ¿y por qué invitaron a Loida? Loida, entre otras cosas, se ha destacado a lo largo de la vida, a lo largo de su trayectoria en medio nuestro. Una de sus fortalezas ha sido el tema litúrgico. Ha sido una estudiosa y una practicante y una enseñadora del tema litúrgico en nuestro ámbito acá en Venezuela y en otros espacios latinoamericanos y ahora en otros espacios europeos. De modo que por eso hemos invitado a Loida. Como les dije, no aguantamos dos pedidas, así es que vamos a escucharla. Vamos a ir tomando nota de las preguntas, de las inquietudes que pudiéramos tener, de ideas. Vamos a irlas anotando para abrir un espacio al final con relación a esto del tema de Adviento. Vamos a grabarlo, o ya lo estamos grabando, para colgarlo en el canal de YouTube de Pastoral Educativa con miras a que sea difundido desde el chat de Pastoral Educativa para los miembros de las comunidades educativas de nuestros colegios que no están presentes en este momento y lo puedan ver en diferido. Bienvenida, Loida. Muchas gracias de verdad por tu disposición. Y bueno, somos todas y todos hoy. bueno, gracias, Berlita. Saludos a todas y a todos los que están allí conectados. Qué bueno poder verlos, aunque sea a la distancia. Y bueno, como les dije en el chat de la Pastoral Educativa, en lo que pueda ser útil, pues estoy para servirles. Voy a iniciar a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Bueno, quiero que se abra completo. Vamos a ver si se abre. Está un poco necia. La consulta no te- Ahí está. Ahora sí. Ahí va. Vamos a ver. ¿Están viendo algo? Porque yo no veo nada.
No, no se ve nada. Sí, algo pasa. Bueno, no sé. Ahí, dale clic a la imagen, a lo blanco que sale, a ver si. Sí, pero esa no es la primera, ¿cómo se llama? Diapositiva. Había salido donde estaba el título de la ponencia. Esa salió, Sí, pero se le voy a fue. volver a ver. Vamos a ver. Esta tecnología que no nos sirve para nada cuando la queremos. Ya va, espérense un momentito. Lo que pasa es que quiero ponerla en pantalla completa y lo que sale es esto. Se pone la pantalla blanca. Salte un momentico de la pantalla completa. Ah, vuelve otra vez a compartir la presentación. Ajá. Mira que ahí. Ah. Sí. Ajá, pero cuando lo pone presentar le sale en blanco. A ver. Arriba, dale arriba donde dice vista. Vista. Fíjate que te salió un cuadrito ahí que dice presentación, reanudar presentación. Ciérralo ahí en la X. Ah, ¿Verdad? Y dale ahí donde dice, este, no, aquí no aparece eso. Bueno, trata de darle otra vez en la pantalla completa, a ver, en la copita de abajo. está ahí, pero no sale. Nada. Bueno, si quieres yo te la presento desde Ok, aquí. ok. Dale tú la presentación, yo la quito aquí. Ponla tú. Ok, listo, ahí ya se está viendo, creo. Sí, pero hay que ponerla en pantalla completa para que no se vean las... ¿Ustedes ven qué ven? Eso es, perfecto. Gracias, Julio. Bueno, muchas gracias por esa propaganda que hicieron, esa publicidad. Yo le decía, a ver, caramba, es así como conferencia, aprovechamiento pedagógico del tiempo de Adviento. Gracias por todo eso que hicieron y me encanta esa figura. No sé quién la pintó, pero me encanta porque creo que muestra muy bien hacia dónde vamos con esta presentación. Mira, que Así esta que, la hizo Ariana. ¿la hizo Ariana? Qué bien, qué bien, te felicito. Bueno, la siguiente. Antes de entrar directamente al tiempo de Adviento, hay cosas que son importantes. ¿Qué es esto que ustedes ven ahí? A ver, no oigo. Un árbol genealógico. Un árbol genealógico. Dale clic otra vez, Julio, por favor. Esto es lo que llamamos en medicina y en ciencias genograma o árbol genealógico, ¿no? En medicina lo usamos mucho para detectar algunas características de determinado paciente, buscando a ver si eso que presenta en ese momento tiene que ver con la genética, con cosas heredadas, con cosas que le han sido dadas por los genes del padre, de la madre o de ah, ascendientes a abuelos, bisabuelos, etcétera. Nosotros lo usamos mucho. Pero yo se los presento porque esto también tiene que ver con nosotros como iglesia cristiana. Nosotros como iglesia cristiana
protestante, tenemos un árbol genealógico. Nosotros no nacimos de la nada. Nosotros venimos de un tronco común, que es el que le voy a presentar en el siguiente cuadro. La siguiente. Y es importante tener presente este cuadro. Sigue, dale clic a todo, Julio, porque arriba estamos nosotros hoy en el año 2025, pero estamos montados sobre una columna de historia de la iglesia que comienza antes de Jesucristo, comienza con el pueblo judío y después sigue con el nacimiento de Jesús y todo lo que se construye a partir de las comunidades cristianas, hasta el siglo XVI cuando sucede la Reforma Protestante. Y después de la Reforma Protestante hay otras cosas que evolucionan desde el punto de vista de iglesia, de doctrinas, de costumbres y de tradiciones que nos llegan hasta nosotros hoy. Nosotros no podemos borrar de un plumazo eso que tenemos desde antes de Jesucristo hasta el siglo XVI, porque forma parte de nuestra historia y porque muchas de las cosas que hacemos en la iglesia, que pensamos en la iglesia, que creemos en la iglesia, están basadas en una construcción que viene desde esa época. Lo genético no solamente transmite lo biológico, un cromosoma de más, unos ojos azules o marrones o verdes, una piel oscura, sino que ya las ciencias sociales nos dicen que aún lo cultural, los hábitos, las costumbres, la forma de ser, las cosas que en un pueblo se repiten una y otra vez, se impregnan en nuestro ADN y forman parte de nuestro ADN. Así que muchas de las cosas que practicamos en las iglesias de hoy, no solamente en la iglesia católica, sino en las iglesias protestantes, las iglesias ortodoxas, este, se han construido en base a ese tronco común. No lo podemos olvidar. Un ejemplo de eso es el canon de la Biblia. El canon de la Biblia no lo hizo la iglesia protestante. Se hizo en el siglo IV. Primero el del Nuevo Testamento, después el Antiguo Testamento. Y ahí está el canon. La Biblia que nosotros tenemos hoy tuvo unas modificaciones después de la Reforma Protestante porque a algunos de los reformadores no les gustaron los libros que llamamos deuterocanónicos. Pero nosotros tenemos la misma Biblia que usó la llamada Iglesia Católica Apostólica desde el siglo IV hasta el siglo XVI y hasta los días de hoy. Entonces es una sola Biblia, es una sola palabra de Dios, pero con una edición católica en este momento, una edición protestante o varias ediciones protestantes. Entonces, la palabra, que es nuestro principal fundamento, no surge en la Reforma Protestante, se rescata, pero está ya conformada en este tronco común que es la iglesia de la cual nosotros nacimos. Y muchas de las cosas que vamos a tratar hoy tienen que ver con este tronco común. Una de ellas es la siguiente gráfica. ¿Qué es esto? A ver, alguien que quiera decirnos qué es esto. Es un calendario litúrgico. Ajá. Esta es una representación gráfica del año litúrgico cristiano, que no comienza el 1 de enero. Resulta que comienza con Adviento, con el primer domingo de Adviento. Aquí en esta representación gráfica, el año nos muestra que el año litúrgico está dividido en momentos que reflejan la vida de Jesucristo, los misterios de la vida de Jesucristo distribuidos a lo largo de 365 días. Nosotros en este año litúrgico, si lo vemos ahí, este gráfico, podemos ver los diferentes acontecimientos. Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pentecostés, Trinidad, Cristo Rey, que es el último domingo que celebramos el domingo pasado y con el cual termina el año litúrgico. Esta gráfica nos muestra la base del movimiento que hacemos la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como no católicas, durante el año. Es un
movimiento que nos permite durante todo el año ir repasando lo que nosotros en el ámbito protestante llamamos la historia de la salvación. Cristo vino, tuvo una vida, sucedieron muchos hechos durante esa vida, muere en la cruz, resucita. Después se produce el Pentecostés y el inicio de esta comunidad cristiana que empezó a caminar después del Pentecostés. Y cada año nosotros vamos repasando esta historia y la repasamos y la repasamos. Yo recuerdo que cuando era chiquita me mandaban a leer y a leer y a leer. Bueno, y todavía con mi nieto lo veo para que él tiene que leer y leer varias veces un libro o varias veces un cuento, para que vaya impregnándose de la historia, ¿no? Haciendo la suya. Bueno, eso es prácticamente lo que se hace con este año litúrgico. Año tras año, repasamos la historia de la salvación, o la iglesia celebra la historia de la salvación, y cada creyente tiene que ir asumiendo y viviendo esa historia. La siguiente. Este, este año litúrgico no surgió así en el año uno después de Jesucristo. No, es el producto de la evolución de las comunidades cristianas, pero antes de de las comunidades cristianas, de la experiencia de adoración del pueblo judío. Y entonces, cuando llega la era cristiana, basándose en esa experiencia de adoración del pueblo judío, construye sus propias festividades importantes, hasta terminar en una construcción, que es la que vimos en el gráfico anterior, que es mucho más reciente porque es del siglo XX. Vamos a verlo. Siguiente gráfica. Aquí está. El pueblo judío, antes de Egipto, todos recordamos la historia de Jacob, de José, etcétera, Noé, etcétera. Para honrar a Dios, utilizó los altares. Era un pueblo nómada y donde había un acontecimiento importante en su relación con Dios, ahí levantaba un altar. Y honraba a Dios por las cosas importantes que había hecho en la vida de esa persona y de su familia. Y generalmente eran testimonios de compromisos personales. Ya cuando a través de la historia este pueblo vivió en Egipto, fue esclavo, etcétera, y conocemos la historia de la salida de Egipto, esa portentosa historia liderada por Moisés. Sabemos que la Biblia nos relata que en el peregrinaje por el desierto construyó el tabernáculo. Allá hay una copia del tabernáculo. Ahí la adoración se hizo más estructurada. Había una serie de ritos, ofrendas, sacrificios, pero la fiesta el hecho histórico que marcaba la celebración de este pueblo que estaba en peregrinación era recordar la Pascua. O sea, esa última experiencia con la 10ª plaga ya contra Faraón, la muerte de los primogénitos, la sangre del cordero, que fue la que evitó que el ángel de la muerte entrara a la casa de ellos como pueblo, bueno, como pueblo no, como tribus, como personas que creían en un solo Dios. La Pascua, la cual se celebra hasta el día de hoy en el pueblo judío. Ese es el hecho portentoso que ellos celebraron en el tabernáculo y que se estableció como la fiesta más importante. Después, cuando ya terminan su peregrinaje, logran entrar a la tierra prometida y construyen el templo, la celebración se hace mucho más dramática porque aparte de la Pascua, celebran todo lo que lograron a través de lo que Dios hizo por ellos en este peregrinaje de 40 años en el desierto. Pro- Proclama la ley. Recuerdan que en el desierto Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Entonces se introduce la celebración de la ley aparte de la Pascua. Pero llegó un momento que ese pueblo fue dispersado con las diferentes invasiones que sufrió
y como ya no tenía el templo, porque el templo también fue destruido, en los sitios donde fue, específicamente Babilonia, se reunían en las casas y construyeron edificaciones especiales que llamaban sinagogas. ¿Y ahí qué hacían? Estudiaban la ley, la Torá, los profetas que iban surgiendo y seguían celebrando la Pascua. Entonces fíjense que durante este periodo, del tabernáculo a la sinagoga, las celebraciones era para recordar esos hechos portentosos que Dios había hecho en ellos como pueblo. Y generalmente las celebraciones eran anuales, cosas que se repetían anualmente. Cuando surge la iglesia, los primeros cristianos surgen de ese pueblo judío. Ellos no borran su antigua tradición, sino que sobre esa tradición construyen nuevos elementos. Ellos siguen leyendo las leyes y los profetas, pero ahora le agregan las cartas en memoria de los apóstoles, lo que estaba circulando de las palabras, dichos y milagros de Jesús, y van agregando otra serie de ritos que hacen dentro de su celebración. Pero la celebración sigue siendo semanal. Hay una parte que dicen que se reunían el primer día de la semana porque era el día en que recordaban la muerte, la resurrección de Jesucristo. También en esa reunión semanal celebraban bautismo. Entonces mantuvieron ese, esas fechas importantes como la Pascua de los judíos, la Pascua cristiana, que es la resurrección de Jesucristo. Pero también se genera otro sentido de adoración y otro sentido de preparación, que es lo que en la palabra latina es adventus, y que tiene que ver con el adviento, pero no relacionado con Navidad, porque en ese momento no se celebraba el nacimiento de Jesucristo, sino que se esperaba su segunda venida. Se celebraba la resurrección y la espera de la segunda venida. Y la celebración seguía siendo semanal. Siguiente. Rápidamente esa comunidad que se desprende de la comunidad judía es perseguida por el Imperio Romano. Estos primeros cristianos, muchos de estos murieron en circos como este del Coliseo romano. Y la comunidad se vio en la necesidad de esconderse. Y los encuentros semanales que hacían era para celebrar los eventos importantes de la fe, pero sobre todo para que los creyentes aprendieran la palabra escrita que estaba circulando, no solamente la ley y los profetas, sino los dichos de los apóstoles y todo lo que circulaba de la vida de Jesús. Recuerden, ahí no había Biblias escritas impresas como las tenemos ahora. Todo circulaba por cartas, una carta que mandaba Pablo y circulaba por todas las comunidades, o un evangelio que surgió de alguno de los evangelistas. Muchos evangelios surgieron, no solamente estos cuatro que nosotros conocemos, hay muchos otros. Y eso era lo que ellos utilizaban para enseñar a la comunidad y para que su fe se fortaleciera, de tal manera de que pudieran resistir los embates de la persecución y pudieran enfrentarse con dignidad ante la muerte que muchos de ellos sufrieron y el martirio que muchos de ellos sufrieron. Entonces, la catequesis, la función docente de la reunión semanal era muy importante porque era el espacio donde podían los creyentes escuchar los profetas, escuchar la ley y escuchar esos otros escritos que habían surgido a lo largo de esta nueva comunidad. Pero en el siglo IV se institucionaliza la iglesia, ¿no? Y ya esa comunidad sencilla eh, que caminaba se transforma en una institución un poco más pesada. Eh, y ya para esta época, aparte de celebrar la Pascua, la Resurrección y la Segunda Venida, se comienza a celebrar la Navidad y la Epifanía. Y aparece el Adviento ya no como un recordatorio o una preparación para la segunda venida, sino como una preparación para la Navidad. Y también surge la Cuaresma como una preparación para la celebración de la Pascua. Entonces aquí vemos que esta iglesia, nueva iglesia, ya no solamente destaca
un solo evento especial que es la Pascua y la Segunda Venida, sino que va aumentando sus celebraciones hacia otras fechas importantes o eventos importantes dentro de la historia de la salvación. Claro, también durante esta época, después de Constantino, se van añadiendo otras fiestas, porque aparecen las fiestas de los santos, el famoso santoral, otras cosas también. Aparecen otros, se construyen calendarios. Fíjense que ahí ya hay unos calendarios tan viejos en el siglo V y en el siglo VI, pero que eran muy, muy locales. Está el calendario cartaginense y el de Polemio Silvio. Y entonces que le agregaban los aniversarios de los mártires y obispos y sentó las bases de lo que se llamaba el santoral. Y así las diversas regiones donde se desarrolló la iglesia cristiana, incluyendo la iglesia oriental, que es una de los cismas del tronco común, también empieza a desarrollar sus propias fechas celebrativas para que todas las comunidades celebren eso y recuerden su origen y su razón de ser. La siguiente. Y vuelvo a este cuadro porque eh, ya hubo una primera ruptura de este tronco común en el siglo IV, cuando se separan las iglesias de Occidente de la de Oriente. Y se mantiene entonces todo lo que les he contado a través de los siguientes siglos hasta llegar al siglo XVI. Aquí se produce otra ruptura, porque es el siglo donde se hace la reforma protestante, aunque ya había habido movimientos pro reforma antes del siglo XVI, ¿verdad? Y esto vamos a ver ahora cómo se divide eh, las celebraciones en dos ramas, ¿no? La rama que sigue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hasta el día de hoy, y la rama que sigue la Iglesia Protestante. La siguiente. ¿Qué pasa en el siglo XVI? Como habían demasiadas celebraciones y cada región tenía una celebración y un énfasis en alguna lectura, se hace un concilio en el siglo XVI que se llama el Concilio del Trento, que impulsó la unificación de todo este rito y hacen el primer misal, que es el misal romano de Pío V. Y es lo que van usando hasta el año 1969, cuando la Iglesia Católica hace el Concilio Vaticano II con Juan Pablo XXIII, ¿verdad? No, con Juan XXIII, perdón. Este fue un concilio totalmente disruptivo en la Iglesia Católica porque produce una renovación litúrgica total. Eh, Recuerden que hasta ese momento la liturgia católica era en latín, ahora empieza en el idioma vernáculo. Se cambia la tradición musical también. Pero este concilio es el que organiza el año cristiano tal como lo conocemos hoy, este grafiquito que vimos antes. Y también desarrolla un leccionario en un ciclo de 3 años, para que en 3 años se lea toda la Biblia, leyendo cada domingo una lectura del Antiguo Testamento, un salmo, una epístola y un evangelio. Y cada año tiene sus propias características, porque cada año va haciendo énfasis en un evangelio. En el año A, que estamos empezando ahorita, es el evangelio de Mateo; el año B, el evangelio de Marcos; el año C, el evangelio de Lucas; y el evangelio de Juan, que no es un evangelio sinóptico, sino que es más teológico, etcétera, se va mezclando en los 3 años en diferentes festividades. Entonces pasa la iglesia de tener un calendario para actividades puntuales a tener un año litúrgico completo afianzado en lecturas de la Biblia que permiten desarrollar permiten repetir todos los años, pero a través de diferentes lecturas bíblicas, qué es lo que pasa en esa historia de la salvación. Siguiente. ¿Qué sucede en las iglesias protestantes históricas? La Reforma Protestante hereda el legado del leccionario, porque eso era lo que existía, muchos leccionarios. Sin embargo, hay ciertas actitudes críticas. Por ejemplo,
los grupos más anabaptistas no quieren nada con los leccionarios. Zwingli prefería que los domingos se hiciera durante todo el año y se escogiera un texto y se desarrollaba durante todo el año. Calvino utilizaba las tres lecturas, pero sin embargo, con el transcurso de los años, las diferentes corrientes protestantes desarrollaron sus propios leccionarios. Hay un leccionario metodista hecho por Juan Wesley, por ejemplo, ¿no? Hay leccionarios de la Iglesia Anglicana, etcétera. Hasta que sucede el Concilio Vaticano II. ¿Qué pasa con el Concilio Vaticano II? Hizo que muchas iglesias protestantes miraran esta construcción del año litúrgico y el leccionario de una forma diferente. Y decidieron hacer una evaluación y estudio, hay una comisión que se encargó de eso, y adaptaron aceptaron el año litúrgico o la propuesta del año litúrgico y adaptaron el leccionario católico a lo que se llama el leccionario común revisado, que es el que rápidamente eh, asumieron muchas iglesias protestantes, presbiterianos, metodistas, luteranos, bautistas también, eh, metodistas, ya lo dije, e inclusive algunas iglesias católicas, porque el planteamiento que hicieron les gustó a algunas iglesias católicas. Y se desarrolló mucho en Estados Unidos, porque fue básicamente hecho para Estados Unidos, pero después se popularizó al resto del mundo. Entonces las iglesias europeas lo usan y muchas iglesias en América Latina, que son iglesias protestantes históricas, también lo usamos. Y este leccionario común tiene un leccionario de lecturas diarias, que no es el leccionario, que otra propuesta de leccionario para lecturas diarias que para los 2 años, no. Este es un leccionario de lecturas diarias entre cada domingo y que propone una serie de lecturas para que las personas que las hagan, ya sea en individualmente o colectivamente, se preparen para el domingo siguiente de la celebración. Entonces, como podemos ver, hay un desarrollo de este año litúrgico desde basado en las tradiciones judías, pasando por los primeros cristianos, hasta la construcción, vamos a llamarla definitiva, porque no hay nada definitivo, producto del Concilio Vaticano II y que las iglesias protestantes históricas, entre las cuales nosotros nos encontramos, asumimos también. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el año litúrgico que comienza en Adviento. Cada domingo de este año tiene una lectura, unas lecturas seleccionadas para nosotros que usamos el leccionario común revisado, y también tiene unos colores litúrgicos que las distinguen. El morado, el verde, el blanco y el rojo. Y cada uno tiene un significado diferente. Este es el producto de siglos de trabajo. Y dejamos de tener una celebración semanal para tener entonces una celebración que es anual y que vamos repitiendo todos los años y que cada año varían las lecturas que soportan esta celebración. Siguiente. Ahora, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué complejizar tanto eso? En vez de dejar a que cada iglesia haga su cosa como quiera o cada pastor o sacerdote elija lo que quiera hacer y celebre lo que quiere hacer. Es un poco mirando a lo que hicieron las primeras comunidades cristianas. Esa necesidad de preparar al creyente en lo que cree, partiendo de su historia antigua, haciéndola conectar con su historia presente, pero sin olvidar lo que viene hacia el futuro. Por eso, esta construcción del año litúrgico y leccionario tiene una finalidad catequética también, porque nos enseña la manifestación del amor de Dios, como dice allí, en las diferentes etapas de la salvación. Porque no es un simple recuerdo. Celebrar el año litúrgico no es un simple recuerdo. No es un montón de eventos que estamos celebrando porque, bueno, porque hubo una Navidad, porque
Jesucristo se murió en una cruz y después al tercer día resucitó, sino que es buscando hacer presente las hacerla presente y conectada a cada persona y a cada comunidad, esa historia, esa vida de Cristo, eso que hizo Jesucristo y hacerlo presente en el momento actual. Y entonces, si nosotros podemos rescatar esa finalidad catequética del año litúrgico, vamos a ir ayudando a que los fieles que participan en el culto se sientan parte de esa vida y obra de Jesucristo. Y también les va a servir de guía, porque es como un camino para que los cristianos puedan ir leyendo la palabra, conociendo más plenamente a Jesucristo, haciendo crecer su fe y también el amor que Cristo ha puesto en nuestra vida. Y estos tiempos litúrgicos también tienen propósitos específicos, porque hay dos sobre todo que son la Cuaresma y el Adviento, que se utilizan como tiempos de oración y reflexión de preparación. Entonces hay una finalidad de formación en esta estructura y en esta composición del año litúrgico y del leccionario. Es una finalidad de que no olvidemos de dónde partimos, ¿verdad? Que estemos constantemente en contacto con esta historia, que es la historia de nuestra propia vida, que la hagamos presente y también la proyectemos al futuro. La siguiente. Y aunque esto pueda sonar raro, también tiene una finalidad salvífica, porque no es una cuestión de celebrar por celebrar, es, es que Cristo es quien se hace presente en esas celebraciones litúrgicas. Es Cristo el que está allí y el que permite que en cada celebración litúrgica nosotros recibamos un regalo gratuito. Allí menciona algunos: la gracia de la esperanza cristiana y la conversión del corazón para el Adviento, la gracia del gozo íntimo, la salvación en Navidad, la gracia de la penitencia y la conversión en Cuaresma, el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte en la Pascua, el coraje y valentía en el día de Pentecostés para salir a evangelizar, la gracia de la esperanza serena, de la honestidad en la vida de cada día y la donación del prójimo en el tiempo ordinario. O sea, tenemos que ver estas celebraciones no solamente como simple historia, sino como también la posibilidad de revivir esa salvación en nuestra vida, haciendo que Cristo, o sintiendo que Cristo se hace presente en esa celebración. Y la siguiente, la tercera finalidad, es una finalidad profética, porque toda celebración es un anuncio profético de la esperanza del establecimiento definitivo del reino de Cristo. Toda celebración litúrgica es el anuncio de que otro mundo es posible y de que va a llegar el momento de ese otro mundo posible y que mientras eso llega, nosotros vamos a ir construyendo ese mundo posible a través de lo que la palabra nos dice. Muy bien, y entonces, siguiente, el año litúrgico es vivir, no solo recordar la historia de la salvación. Y es como ese gráfico, es un camino de fe que nos invita a meternos y a profundizar en ese misterio de la salvación. Y también es un camino que tenemos que recorrer para vivir el amor divino, para vivirlo en hechos concretos que se manifiestan en la vida diaria de cada uno y cada una de nosotros. Siguiente. Pero ustedes me invitaron para que hablara de Adviento. Y antes de pasar a eso, yo quiero preguntarles, ¿qué es Adviento? ¿Qué es el tiempo de Adviento? No hablen todos. Si habla un poquito más duro, no oigo. Ahí va. Siéntate. El tiempo de espera de la Navidad, el tiempo de preparación espiritual y emocional para recibir la Navidad y todo lo que eso significa. Ajá.
Eso es Muy bien, eso es igual. Rosalía, te distingo, eres Rosalía, ¿verdad? Sí, Te reconozco sí. la voz. Ay, qué bueno. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar a lo que dijo la profe Rosalía? ¿Nadie más? Muy bien. Pasemos a la otra entonces. Ya les Tiempo. dije que Adviento. Ajá, Elisa iba a decir algo, pero trancó Zoom. Elisa, Ajá, es el tiempo también de espera para la segunda venida del Señor, tiempo de esperanza, tiempo de preparación. muy bien, Elisa. Gracias. Vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí está. Ponla toda, dale clic a todo, Julio. Adviento viene o deriva de la palabra adventus en latín, que originalmente significa venida. Eh, Era una palabra usada en las religiones paganas para describir la visita de los dioses paganos que hacían visitas periódicas al ser humano mortal, ¿verdad? Después, en el contexto cristiano, esta palabra se utilizó ligada más a la parucía que es la palabra griega y que define la segunda venida de Jesucristo. ¿Recuerdan la grafiquita anterior, la diapositiva anterior donde estaban los primeros cristianos? Ellos no estaban celebrando el Adviento, el Adventus, como la venida o preparación para la Navidad, porque no celebraban Navidad, celebraban Pascua de Resurrección y se preparaban para la segunda venida de Jesucristo. Ese era el énfasis en las primeras comunidades cristianas. Después, cuando aparece, las, se ofrece a la iglesia o se desarrolla en la iglesia las celebraciones de Navidad, entonces se liga también a esta primera venida de Jesucristo. Entonces tiene dos dimensiones el Adviento. Estamos celebrando la primera venida de Jesucristo, Dios que se hizo carne allá en el pueblecito y nació en el pueblecito de Belén, pero sin olvidar que existe la promesa de que el Señor volverá otra vez y vamos a esperar esa segunda venida y para prepararnos para esa segunda venida. De aquí yo copié dos cosas importantes, ¿no? El Señor va a venir otra vez, pero esa venida no es una cosa que se impone, porque nos las han regalado y propagandeado con los signos de la muerte, la guerra, los terremotos, las dificultades, el fin del mundo. Pero realmente la segunda venida de Jesucristo se ofrece con esperanza. Es la esperanza de que vamos construyendo las condiciones para que venga, para que se haga posible este mundo diferente que culminará con la segunda venida de Jesucristo. Entonces, recordemos, no olvidemos que Adviento tiene esas dos dimensiones: celebrar el nacimiento de Jesucristo y esperar con esperanza su segunda venida. Y tiene esas dos dimensiones de celebración y de preparación en la espera. Esas son las dos dimensiones de Adviento y no debemos olvidarlas. Ahora, el Adviento, siendo parte del año litúrgico, pues comparte las mismas finalidades. Siguiente. Bueno, antes de pasar a eso, quiero contarles esta historia. Este señor Johann Heinrich Wigner era un pastor protestante alemán, luterano, y él fue un pionero del trabajo misionero y la acción social de la iglesia en el siglo XIX, de la iglesia luterana. Y él creó, construyó, fundó una casa de acogida para niñas, niños, adolescentes que estaban abandonados. Y él
Allí les enseñaba a leer y escribir y además los preparaba con el estudio de la palabra. Entonces los niños y las niñas, dice la historia, que le preguntaban, ¿y cuándo viene la Navidad? Como cuando uno se va en el carro con los hijos de uno y va para la playa y empiezan a preguntar, ¿y ya llegamos? ¿Ya llegamos a la playa? ¿Cuánto falta? Bueno, más o menos así eran las preguntas que le hacían a Johan. Eh, ¿Cuánto falta para la Navidad? ¿Qué vamos a hacer? Y él, ante esa pregunta insistente de los niños, construyó, a partir de una rueda de carreta, y le puso eh, maticas y ramitas de abeto, esta corona, donde los cirios grandes representan los domingos antes de la Navidad y los cirios pequeñitos representan los días entre la semana. Son realmente, creo que son 24 cirios en total. Y de esta forma, bueno, esto era una lámpara. Él colgó esa lámpara del techo y cada día, antes de la Navidad, empezó a explicarles a los niños con textos bíblicos y a prepararlos para recibir la Navidad. Este es el origen de la corona de Adviento que nosotros utilizamos como gesto, como símbolo en este periodo. ¿Puedes pasar la siguiente? Rápidamente esa corona se difundió en toda Alemania, y entonces empezaron a usarla en las diferentes ciudades. Sin embargo, era muy pesado tener una carreta, ¿verdad? Con ese montón de velitas. No todo el mundo podía hacerlo y fue desarrollándose lo que es la corona de Adviento actual, que es unas ramas de pino o de abeto puestas en forma circular con 4 velas nada más para cada domingo y una vela central que en algunos casos se utiliza, ¿verdad? Esto también tiene su simbología. ¿Por qué se usan las ramitas verdes del abeto o del pino? Porque nunca, siempre permanecen verdes, no se acaban. Y está el verde es signo de esperanza, de vida. En círculo, porque el círculo no tiene fin ni principio. Es como Dios, sin principio ni fin. Las 4 velas, ya dije que era para las 4 domingos, pero eh, empezaron a usarse de estos colores, aunque en algunas partes se usan todas rojas, o una por cada color litúrgico, o todas blancas. Pero lo más tradicional es usar la morada, 3 moradas y una rosa. 3 moradas que tienen que ver con las lecturas que se hacen cada domingo y que son de preparación para esta celebración durante este evento, y una rosada que se utiliza el tercer domingo porque las lecturas bíblicas que proporciona el calendario, el leccionario bíblico, hablan de la alegría de esa preparación. Y la vela blanca se coloca el 25 de diciembre o en la Nochebuena o el 25 de diciembre y representa la luz de Cristo. Siguiente. Hasta el día de hoy, en Alemania, en todas las zonas que tuvieron influencia alemana, se utiliza la corona de Adviento. Esta es una enorme corona de Adviento construida en una plaza de una ciudad de Austria. No hay arbolito de Navidad, lo que hay es eso, la corona de Adviento. Y ya para el año 1925, la Iglesia Católica lo asume. O sea, este es un símbolo inicialmente protestante que años después, ya unos cuanticos años después, porque fue de 1839 cuando lo hizo Johann, pero en 1925, y dada la difusión que tenía, la Iglesia Católica lo adopta también como una simbología del Adviento. La siguiente. Entonces, el Adviento se define como un tiempo de esperanza porque ya la promesa de la venida de Cristo se cumplió y lo vamos a celebrar. Y estamos esperando que se cumpla la promesa de su segunda venida.
Y lo vamos a esperar con esperanza activa, porque las lecturas del leccionario nos invitan a tener una esperanza y una espera activa. No es sentarse a que pase el tiempo, no es sentarse a solamente meditar, es sentarse a accionar. La siguiente. Y como les decía antes, el Adviento, formando parte del año litúrgico, comparte entonces también las mismas finalidades. El Adviento es un periodo que nosotros podemos aprovechar al máximo por su función docente catequética. ¿Cómo enseñarle al niño y a la niña y al adolescente que durante este periodo no es que estamos preparándonos para recibir regalos de Navidad, estamos preparándonos para celebrar la promesa cumplida en Jesucristo, para celebrar que esa mamá esperó y se preparó para recibir al que iba a ser el Salvador del mundo? ¿Cómo enseñarle al niño y a la niña adolescente que el mayor regalo no es el que nos van a dar, el mayor regalo es el que ya nos dieron, que es la vida misma a través de ese pequeño bebé nacido en un pesebre? Esa capacidad de poder enseñarle eso a los niños hará que ellos puedan ir poco a poco a ser presente en su propia vida a ese niño Jesús, a ese niño que ya nació y que además no se quedó chiquito, que creció y que hizo un montón de cosas que están descritas en el Evangelio, que son ejemplos para la vida de cada una y de cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos. Y a través de esa enseñanza y de esa espera, también nosotros podemos ir metiendo a los niños y a las niñas y adolescentes en esa, en esa capacidad de comprender que eso lo hizo por ellos, no solamente por la gente grande, sino por la gente chiquita, que Cristo hizo todo, o sea, que Dios hizo todo ese acto de encarnación en el mundo para lograr que nosotros tuviéramos una vida diferente. No es una salvación de que nos vamos a ir para el otro mundo y vamos a tener coronitas y alas, sino para que empecemos a vivir en este mundo una vida con propósito, una vida diferente, una vida de relacionamiento con los otros, con las otras, con la naturaleza, del modo como Dios quiere que lo hagamos. Y que a la vez que vamos haciendo eso, vamos construyendo ese reino que va a tener un final que es el prometido y que es el que estamos esperando. Entonces, este periodo es importante porque estamos partiendo de algo que a los niños les encanta, o a la niñez y adolescencia, a los adolescentes espero que también les encanta, que es la Navidad. ¿Cómo podemos ir aprovechando ese sentido de celebración de la Navidad para enseñarlos que no todo quedó allí en el pesebre, que no todo queda en el regalo que me van a dar, sino que hay cosas que tenemos que ir haciendo y preparándonos, porque ese niño que nació nos dio lo mejor que nosotros tenemos, que es la vida? Siguiente. ¿Cómo hacer que el niño y la niña y el adolescente en Adviento aprenda lo que es vivir, aprenda lo que es recorrer el camino de la vida, aprenda a conocer a Jesucristo en su verdadera dimensión, no solamente como el regalador de regalitos de Navidad? Siguiente. La siguiente, Julio. Bueno, fíjense. No, vuelve a ponerme la anterior. La anterior del señor Johan. ¿No será que nosotros tenemos que hacer como hizo Johan? ¿No será que nosotros tenemos que aprovechar este periodo para ayudar a los niños y a las niñas a visualizar, como hizo él, el paso del tiempo, para ayudarlos a prepararse para celebrar adecuadamente el nacimiento de Jesús, pero también para prepararse activamente en lo que es la construcción del reino? Yo creo que sí.
Yo creo que este es quizás el periodo más importante y el que ofrece las mayores oportunidades para que la niñez y la adolescencia pueda capturar mejor este paso del tiempo, esta preparación para celebrar el nacimiento y esta preparación en esperanza para la construcción del reino. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hacer eso en nuestros colegios? Bueno, la siguiente. Algunas ideas, porque ya hay gente que ha pensado eso. No estamos descubriendo el agua tibia. Ya hay muchas personas en el mundo que tienen la misma preocupación que el pastor Johan y que han empezado a presentar desde hace mucho tiempo algunas ideas. Vamos a ver algunas de ellas. Aquí están las lecturas bíblicas diarias del Adviento para este ciclo. Es interesante porque cada día se lee un salmo. Perdone que están en inglés, pero es que no me dio tiempo de hacerle la traducción. Les prometo que se lo puedo mandar en español. Solamente la puse en español algunas que ya estaban. Hay una lectura del Salmo para cada día, una lectura del Antiguo Testamento y una lectura del Nuevo Testamento. Estas lecturas, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del domingo 30-11. Aquí en todas las iglesias cristianas utilizamos esas 4 lecturas. Durante el lunes, martes y miércoles de esta semana, estas lecturas propuestas ayudan a repasar lo que se nos dijo el domingo 30. Pero las lecturas del jueves, viernes y sábado nos preparan para el domingo 7. Van apuntando hacia lo que va a pasar y lo que se va a hablar y lo que se va a suceder en la liturgia, ya sea en la iglesia católica o en las iglesias protestantes, el domingo 7. Así es como funciona estas lecturas bíblicas diarias de Adviento que propone el leccionario común revisado. Eso lo puede hacer usted en su casa, lo puede hacer en la comunidad, lo puede hacer en la iglesia y se pudiera hacer en los colegios, pero esto necesitaríamos trabajarlo con tiempo para que cada día del periodo de Adviento en los colegios se hiciera y se celebrara o se hiciera alguna de esas lecturas y se le diera un énfasis especial para que se compartiera con los niños. Esto podría sustituir el devocional que se hace diario. O sea, el devocional que se hace diario se hace en función de las lecturas bíblicas que propone el calendario para el ciclo correspondiente. Pero hay que trabajarlo con tiempo. Pasemos a la siguiente. Ustedes me imagino que han visto estas figuritas como la del reno. Aquí en España se utiliza mucho para los niños. Pues, algunas veces, este es un reno, porque este es el que tienen mis nietos, pero a veces ponen el Papá Noel o a veces ponen un pesebre y esos son bolsillos donde cada día los niños encuentran allí, son una chuchería. ¿Por qué no utilizar esa idea para que en cada salón, por ejemplo, hubiera, puede ser un reno, pero esto es muy gringo, muy muy nevado. Aquí, allá en Venezuela no hay Navidad, a lo mejor se puede poner un pesebre y que cuelgue los bolsillitos de los 24 días. Y cada día en el salón van sacando un texto bíblico con alguna idea para celebrar ese día en los salones. En los basados puede ser en el calendario, en el escenario revisado diario. Pero también pudiera ser con esta propuesta que tengo al lado, que la acaba de presentar la red CREAR, de la cual pertenezco. Ellos crearon este calendario para Adviento, con, básicamente para ser usado más para niños, niñas y adolescentes, que puede ser usado para los adultos. Ya está preparado. Fíjense que
tiene unas acciones que son las que están en negritas y hay una sugerencia y hay un canto. El calendario viene en PDF y si uno le hace clic en lo que está subrayado, va hacia el canto o hacia el poema, o sea, hacia el recurso litúrgico que se ofrece para cada día. Esto pudiera pudiera ser lo que se hace, meterse en los bolsillitos eso, ¿verdad? Ya está construido y permitiría que en el transcurso, aunque yo no sé cuándo terminan las clases, creo que terminan el 16, 17, no sé cuándo, pero que los niños se lo llevaran para su casa y completaran el ciclo de Adviento en su casa hasta llegar el 25 de diciembre. Pero ya han iniciado en el colegio el recorrido del calendario de Adviento con los diferentes énfasis que aquí proponen. Este calendario está a la orden y puede ser utilizado. Esta es una idea. Siguiente. Red Crearte también propone estos dos recursos, pero básicamente para los días domingo. El del lado que está marcado con uno, lo hizo la pastora Itzel Moreno, que es pastora metodista mexicana, y da recursos de poemas y cantos. Y el número dos es un complemento a este primero porque está más elaborada las acciones para cada domingo. El número dos lo hizo Greti, Greti de Oberman, la esposa de Gerardo Oberman, y ella sí desarrolló toda una propuesta para los domingos. Esto es mucho más útil quizás para las iglesias que para los colegios porque los niños no están reunidos los domingos, a menos que se adapte para que los niños se los lleven a su casa y lo hagan como propuesta para celebrar los domingos de Adviento. Siguiente. Entonces, aquí les dejo unas ideas y paro aquí para preguntarles, ¿ustedes creen que esto es posible hacerlo en los colegios? ¿Ustedes creen que esta esta propuesta docente del Adviento se pueda realizar? ¿Qué otras ideas hay? Siempre manteniendo las dos vertientes del Adviento. Celebrar la promesa cumplida ya con el nacimiento de Jesucristo y esperanza activa, preparándonos y construyendo el reino para la segunda venida. ¿Es posible hacer eso? Ustedes son los docentes. Podemos hacerlo. No sé, no oigo. Sí, claro que sí. Bueno, no sé si me estás escuchando. ¿Sí? Pero Eh, si te acercas te escucho mejor. ok, por lo menos aquí en el colegio americano ha sido una práctica de muchos años el tener este espacio del encendido de la corona de Adviento, ¿no? Y cada vez acompañado de una especie de lectura, música, es decir, cada año tratamos de hacer algo distinto. Generalmente, así como tú lo mencionas, el Adviento no termina junto con las clases, ¿no? Es decir, siempre lo que hacemos es adelantarlo, ¿no? Por ejemplo, ya la próxima semana, ya comienza Adviento, y durante esa semana es prácticamente la última semana en que están todos los estudiantes en el colegio, en clase. Entonces, bueno, aprovechamos cada uno de esos días y entonces no es un adviento semanal, sino diario, ¿no? Es decir, encendemos cada una de las velas cada uno de los días hasta el último día de la Navidad. No tanto pensando en los domingos, sino en cada uno de esos últimos días que nos encontramos aquí, precisamente para proclamar esto, ¿no? Esa espera y siempre en esa espera ese énfasis en las realidades que tenemos, ¿no?
en las realidades en las que Jesús ha venido a alumbrar, ¿no? Y siempre hacemos énfasis en eso, ¿no? En por qué encendemos una luz y lo que eso quiere decir en medio de las oscuridades que vivimos en este mundo. Y entonces, bueno, hay sensibilidad con respecto a eso, ¿no? Es decir, ese Jesús que nace no solamente es una historia bonita, sino que es el que viene a hacer luz en la oscuridad. Y bueno, siempre terminamos en la corona en nuestro acto de Navidad que generalmente hacemos antes de terminar las clases completamente, ¿no? Y bueno, siempre es una experiencia bonita y que hay mucha gente, personal, familias, que a partir de la experiencia aquí en el colegio se llevan la idea de hacerlo en su casa. Y generalmente, bueno, tenemos material que pasamos para que la gente lo haga en su casa, ¿no? No lo hemos hecho así. Esto del calendario está bonito, ¿no? Como algo, como una tarea para que se lleven para la casa, está bonito. No lo hemos hecho hasta ahora, sí es una buena idea, pero sí queda digamos, el entusiasmo de continuar con esto hasta el día de la Navidad. Entonces, bueno, con esto le quiero dar el testimonio de que sí es posible y que, bueno, y que cada año se puede ser lo suficientemente creativo que uno quiera hacer para hacer cosas nuevas y llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje profético al que nos llama el Adviento. ¿Alguien más? Ajá, yo Loida, Talía. Ah, bueno, dele. Bueno, Hable mira, duro. a mí no me identifica el reno, a mí no me identifica el jojojo, a mí me identifica hacer una gran olla llena de muchas hallacas, hallacas nuestras, hallacas venezolanas, y que cada día se abra una hallaca y allá adentro esté la tarjetica y la meriendita que ese día los muchachos van a comer. Buena idea. Buena idea. Pero como aquí yo les pongo lo que usan los españoles, porque no tengo aquí más nada, por eso le puse el reno. Carlos, Carlos, no te oigo. Tienes el micrófono cerrado. Ahora tampoco te oigo aunque abriste el micrófono. Hola, hola. ¿Me Ah, ahora escuchan? sí. Sí, ¿Cómo ahora están? Dios sí. les bendiga. Gracias, Loida. Qué interesante todo esto que hemos escuchado. Igual como dice Julio, nosotros aquí también en Guatire lo adelantamos. Y los cuatro últimos devocionales son para nosotros nuestro tiempo de Adviento. Entonces, eh, y colocamos cuatro pilares fundamentales según los valores que estuviésemos trabajando durante el primer momento, ¿no? En este año, amor, esperanza, fe y solidaridad era lo que estamos hablando. Entonces, esos cuatro pilares del Adviento son lo que nosotros trabajamos, porque ya hasta el 10 de enero, perdón, 10 de diciembre, que los muchachos están aquí, porque también viene la parte administrativa y todo aquello, ¿no? Pero sí lo trabajamos y de una manera más elaborada, sería muy interesante, como dice Julio. Aquí tenemos los símbolos, tenemos, vamos a ver si puedo mostrarlo. Ajá. Vamos a ver si puedo mostrarlo. En una sola imagen tenemos esas dos vertientes, de la venida de Cristo, ¿verdad? La muerte y el adviento. Fíjate tú. No sé si se ve allí. Vamos Y a eso ver. tiene luces y todo. Y hacemos la dramatización con cantos. No sé si se ve allí porque lo tengo aquí. No, bueno, yo no lo veo. Voy. Mm, Ahí no se ve. No.
Bueno, es que yo también, ya va, vamos a ver, así, Un poquito mejor, sí. ajá, tenemos la cruz, el sacrificio de Cristo, hablamos de la segunda venida, ¿ves? Hablamos en este caso el pesebre, que es que por supuesto está vacío en este momento, pero el mismo principio de que tú nos estás inculcando. Sería ahora también muy interesante que pudiésemos con más tiempo hacerla, hacerla más elaborada en relación a esta presentación que tú nos estás haciendo. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ahorita que Julio mencionó lo de la luz, ¿por qué usar velas? La, recuerda que el gesto, el símbolo viene de Alemania, ¿no? Y las antiguas creencias paganas, eh, sobre todo en esas zonas de inviernos muy fuertes, eh, utilizaban poner ramas y encender, bueno, en ese caso como antorchas, durante las noches que son las más duras durante el invierno, invocando a sus divinidades para que este invierno fuera más corto y llegara pronto la luz. O sea, la luz sustituyera la oscuridad del invierno y el calor sustituyera el frío extremo invernal, ¿no? Entonces de allí surge el uso de la luz como la presencia de la divinidad, porque el cristianismo a lo largo de sus tiempos y a lo largo de los siglos también ha tomado de las culturas que lo rodean símbolos y gestos y los ha cristianizado. Entonces la luz es muy importante porque representa ese triunfo de la claridad sobre la oscuridad, ¿verdad? Y del calor sobre la frialdad. Por eso que se utilizan las velas, ¿no? O las luces en este caso. Pero fíjense, yo quiero insistir, de todo el año litúrgico, el periodo, el tiempo de Adviento, es el más importante para eh, lograr la finalidad catequética o docente del año litúrgico, porque es el que nos permite en un solo periodo ver la promesa cumplida en el nacimiento de Jesucristo y impulsar la preparación y la realización de cosas concretas para un estilo de vida diferente, en preparación para el final de los tiempos, para esa segunda venida que todavía no se ha concretado. Entonces, este periodo reúne esas dos características: promesa cumplida y preparación y acción para ese otro mundo posible eh, al cual Dios nos exige estar eh, haciendo cosas que construyan ese reino de Dios. Y eso tenemos que inculcárselo a los niños y niñas y adolescentes. La mayoría de nuestro pueblo es cristiano o se dice cristiano, pero tenemos que reconocer que aún en muchas de nuestras iglesias, incluyendo las del lado nuestro, no solamente las católicas u ortodoxas, también nuestros niños ni adolescentes, que es el caso que nos ocupa, no hemos logrado, o a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien como debería hacerse, eh, que asuman esta presencia de Cristo en sus vidas. Y a tiempo de Adviento es el que posibilita eso. Hay que aprovecharlo al máximo. Lamentablemente, las escuelas cuentan con pocos días, porque si me están hablando son 10 días de nada más hasta que termine el año y empiecen las fiestas decembrinas o las vacaciones decembrinas. Pero hay que pensar cómo concentrar en esos 10 días un mensaje que sea realmente de impacto para las niñeces y la adolescencia.
de tal manera de que no solamente aprendan, sino que eso penetre en sus vidas de tal manera que las impacte para todo el resto de su vida, para todo el resto de su vida. Y es una tarea un poco difícil, pero no imposible. Solamente que necesita preparación. Necesita que este periodo se prepare con anticipación y se enfoque. Porque Carlos tiene razón. ¿Cómo hacer, y Julio también, ¿no? ¿Cómo hacer que el niño entienda que la luz puede brillar en tanta oscuridad que nos rodea? En su oscuridad personal, en la oscuridad que puede haber en su familia, en lo que está viendo en la sociedad que la rodea y en la comunidad que lo rodea. Este periodo es fundamental. Adviento es fundamental. Y hay que insistir en trabajarlo más, con más profundidad. No quedarnos en las ramitas del árbol de Navidad, en las luces de colores y en los regalitos. ¿Alguna otra intervención? Bueno, Loida, también quería decir que en este tiempo la importancia de la música, ¿no? Eh, bueno, la Navidad es una de esas épocas igualadoras, ¿no? En las que todos estamos centrados en una fiesta. Bueno, claro, no todos con el mismo enfoque, pero sí es un tiempo en el que el mundo se aboca a esto, ¿no? Y bueno, aquí en Venezuela hay diferentes tipos de música que nos acompañan, ¿no? Desde la gaita hasta aguinaldos, y bueno, y otro tipo de música también que nos ha venido de afuera con mensajes de Navidad, ¿no? Bueno, cómo poder también incluir toda esta música cultural propia nuestra. Algunas veces, ¿no? Las letras hay que escucharlas, ¿no? Muy bien, porque a veces, bueno, un mensaje de Navidad que no es el más, el más certero o el que más necesitamos. Pero no, la importancia también de que en la música hay un mensaje pedagógico, ¿no? En la música hay toda una didáctica que acompaña también lo que es el centro, ¿no? En lo que es este tiempo de Navidad y de Adviento. Entonces, bueno, solamente resaltar eso y resaltar lo necesaria que es para acompañar todo el símbolo visual, pero también allí lo auditivo, ¿no? Presente para, para la finalidad pedagógica que queremos tener. Sí, y esta propuesta de Red Crearte del calendario de Adviento, en los sitios de los enlaces, hay mucha música que es un poco más universal, ¿no? Un poco más utilizable también para niños y para niñas y adolescentes que pudiera utilizarse en los colegios. Yo creo bueno, ya quizás no para este año, ya todo está preparado, pero para el año que viene, o quizás habrá alguna cosa que se pueda hacer también. eh, ¿Cómo hacer que lo que se haga en el colegio penetre hasta e impacte a la familia? Ya tú has dicho que, bueno, la familia celebra, etcétera, pero ¿cómo ir más allá de eso? Porque, ¿cómo hacer transformación a través del mensaje de Adviento? Para los niños, las niñas, adolescentes, pero también para la familia. ¿Cómo lograr que eso que se haga en los colegios transforme la vida de la familia? En eso es que hay que trabajar también, porque está bien, es muy bonito prender la vela de Adviento, hacerlo en la casa, qué lindo, qué emoción con los niños, llega la Navidad, pero ¿realmente eso transforma la vida de la familia? ¿Qué cambios va a producir la celebración de Adviento? Porque la función docente es para producir cambios, ¿no? No solamente Claro. para que celebren y se diviertan. Entonces, ¿cómo hacer para que haya transformación en los receptores de esta celebración y en los actores de esta celebración? Claro, para que eso suceda, nosotros quienes hagamos la propuesta tenemos que ser transformados también.
y estar dispuestos a ser transformados con esta celebración, porque si no, no Tenemos que estar hay convencidos. no hay coherencia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lograr que esto se haga en una forma tal de que se asuma con poder transformador? Así es. Yo no tengo la respuesta porque como no, eh, tendría que haber un equipo que trabajara esto para los colegios quizás, que elaborara y que todos los colegios de la iglesia tuvieran una propuesta cada año para la celebración de Adviento, que realmente buscara transformación, transformación de quienes estamos en los colegios trabajando, transformación de los propios alumnos y alumnas y transformación de las familias de esos alumnos. Esto es un reto, pero hay que hacerlo para que el tiempo de Adviento no sea una sola cosa celebrativa y recordatoria, sino para que cumpla la finalidad como año, como parte del año, como inicio del año litúrgico. Y que ese mismo movimiento transformador se vea en el resto de la celebración de todo el año litúrgico. Pero, insisto, Adviento es quizás el periodo que es más propicio para hacerlo, porque está puesto sobre la mesa, está como en bandeja de plata para lograr eso. Sí. Y qué curioso que el año litúrgico comience en Adviento, ¿no? Porque no comienza en la Pascua, por ejemplo. Es decir, eso también nos da idea de la importancia de este momento. Nosotros, bueno, la próxima semana aquí en el colegio vamos a trabajar con el storytelling, producto de esta actividad que hicimos con Harold Segura y después de eso Obed y Miriam produjeron un material que está bien interesante porque lo hace cada una de las lecturas de los momentos de Adviento les hace una historia real, pues lo encarna en las vivencias de la gente y bueno, producto también de la instrucción de la pastoral educativa presbiteral, bueno, vamos a ponerlo en práctica la próxima semana. Entonces, bueno, es un trabajo que pues, se produjo aquí en Venezuela y que está ahí hecho y que es interesante, pero lo que estás diciendo, bueno, de qué manera los colegios los próximos años pudiéramos producir esos materiales cada uno para poder tener con qué trabajar, porque hay tantas ideas y tantas cosas que se pueden hacer. Por aquí Guadalupe nos está dejando también un mensaje en el chat. Este, saludos Guadalupe, qué bueno que pudiste estar. Ah, bueno, hay varios mensajes. Sí, Sí, si los quieres leer, bueno, por aquí te los puedo leer. sí, Eh, Lelo. Aquí nos dice Odolia, gracias Loida. Me llevo hoy la idea de realizar con los niños y niñas de la escuela ecológica la corona del viento este sábado. Mil gracias. Compartiendo con ellos toda la enseñanza. Dice Damares, lo importante que es hacer la corona para que cada uno lo tenga en su hogar, sabiendo que el hogar es el sitio más importante para aprender, porque va a tener contacto diario con ella. Y muy importante la idea de las hallacas. Bendiciones para todos, dice Domínguez Ese es ácida, ¿será? Ácera, sí. Bendiciones para todos y gracias, Loida, por esa enseñanza sobre el Adviento. Es importante, como explica Julio, sobre la música en esta época. Guadalupe, agradezco que me invitaran. Es una inquietud que he tenido desde que tuve hijos y no había podido concretar y este año voy a iniciar. Así no nos quede perfecto, pero empezamos. Me gustaría sugerencias de la música, como lo dice el reverendo Julio. Si tiene una idea de la música que puede ser, quedo atenta. Saludos y bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Un abrazo, nos dice Zulema. Sí, saludamos a Zulema y también a Migda que estaba por ahí. Saludos, Migda. Guadalupe, en el calendario de Adviento de Red Crearte hay música que puedes utilizar. No sé si Julio lo tiene para que se los haga llegar y también Ya, los ya, otros materiales. Los ya yo otros dos lo materiales. capté, ya lo Ah, tengo aquí. Lo que es dónde consigo la música.
No, déjame revisarlo y veo si la música está publicada o está ya, porque me imagino que debe estar tomando música que ya Red Crearte tiene publicada. Ok. Después les cuento la idea que se me ocurrió. Bueno, Ah, yo ya terminé. bueno, quería, sí, ya Julio leyó los mensajes, pero había visto en pantalla ciertamente a la reverenda Migda, a la reverenda Zulema, conectadas desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, hermanas. A la gente de Turén, la gente de Maracaibo, de Barquisimeto, además de Guarenas, Guatire, Caracas. De verdad que les agradecemos mucho haberse conectado. Y agradecemos mucho a Loida por este aporte a la pastoral educativa de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Queremos anunciar la última actividad de pastoral educativa para este año 2025. Ustedes saben que en semanas atrás convocamos a las directoras, a los coordinadores de pastoral educativa de los 3 colegios. Tuvimos una reunión en la cual conversábamos y hacíamos algunos planteamientos organizativos en relación a atender situaciones de crisis en Venezuela, entendiendo como situaciones de crisis el tema de los desastres naturales, pero también algunas situaciones de carácter geopolítico que tienen que ver con Venezuela. De modo que nuestra actividad, que no es el 8 de diciembre, estoy viendo allí que no es el 8, es el 9 de diciembre. La pastoral educativa está invitando a un círculo de reflexión que hemos llamado el rol de la pastoral educativa en momentos de crisis para el día 9 de diciembre. 9 de diciembre a las 2 de la tarde por esta vía de Zoom. Hay un material que vamos a suministrar el día lunes, en torno al cual va a girar ese círculo de reflexión. Esta actividad está dirigida a las juntas directivas de los colegios, al directorio del Colegio Americano, a las directoras de los colegios, a coordinadoras y coordinadores de los colegios, a coordinadores de pastoral educativa. El rol de la pastoral educativa en momentos de crisis. Y esta actividad hace seguimiento a una reunión en la que recientemente estuvimos de World Vision, en la cual se hablaba acerca del rol de las iglesias en este tipo de situaciones. De modo que la pastoral educativa, que ya había iniciado esfuerzos en este sentido de lo que tiene que ver con las crisis, esta sería nuestra última actividad, el rol de la pastoral educativa en momentos de crisis, 9 de diciembre a las 2 de la tarde por Zoom. El día lunes vamos a estar suministrando por el chat de pastoral educativa en WhatsApp el material en torno al cual vamos a estar reflexionando. Yo agradezco mucho la presencia de quienes hoy han estado. Agradezco mucho la presencia de la representación de las escuelas ecológicas de Maracaibo. Agradezco la presencia del Colegio Americano, que está acá, su personal directivo,
el equipo de coordinadores. Agradezco mucho la presencia de Carlos por parte de Guatire. Quiero precisar por parte de Guarenas está Uriel, entiendo. Pero insistimos en que a esta actividad del día 9, estoy repitiendo varias veces 9 para que recordemos la fecha, 9 de diciembre, 2 de la tarde, el rol de la pastoral educativa en momentos de crisis. No nos queda más que decir muchas gracias por la respuesta a esta actividad. Creemos que hay mucho, pero mucho que podemos aportar valiéndonos de los tiempos litúrgicos. Así es que nuestra hermana se debe ir preparando para invitarte en los sucesivos tiempos litúrgicos del calendario. Ciertamente ha dicho nuestra hermana, hay un valor catequético, es decir, hay un valor formativo, pedagógico, docente detrás de los tiempos litúrgicos, que bien pueden ser y deben ser aprovechados por nuestros colegios. Esa ha sido la intencionalidad de esta sesión esta mañana. No se trata de que, estamos en Adviento, vamos a ver si hacemos algo de Adviento. No, es porque creemos que esos tiempos litúrgicos, que ese calendario, que ese leccionario, tienen mucho que aportar a la labor de la pastoral educativa al interior de cada uno de los colegios de nuestra iglesia. Así es que muchísimas gracias por su presencia, por su compañía. Esto va a quedar grabado en el canal de YouTube que tiene Pastoral Educativa. Y vamos a terminar a las 12 y hemos sido pues muy eficientes en el manejo del tiempo, así es que estamos terminando a las 11:39. De nuevo, a todas y a todos ustedes que se conectaron desde distintos lugares del país y desde fuera del país. Zulema, muchas gracias, un abrazo. Migda, muchas gracias y un abrazo por estar apoyando esta iniciativa. Y así a todas y a todos quienes se han conectado. Los esperamos el 9 de diciembre a las 2 de la tarde por Zoom. Es muy importante esta actividad, no puedo dar otros detalles en este momento, pero es de vital importancia el rol de la pastoral educativa en momentos de crisis. Así sea Navidad, pero la oscuridad, hemos aprendido, no tiene la última palabra. Y en los momentos de crisis hay una luz permanentemente encendida, que es la luz de Cristo. Con eso nos despedimos. Un abrazo, hermanas y hermanos. Hasta luego. Chao. Bueno verlos.